Bienvenidos a esta presentación sobre un caso que marcó un antes y un después en el derecho internacional, el litigio de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. En este análisis exploraremos cómo un conflicto de la Guerra Fría llegó a la Corte Internacional de Justicia y qué consecuencias tuvo para el sistema de la ONU y para las relaciones internacionales. Descripción del conflicto. Para entender el caso, primero debemos contextualizar el conflicto. En la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, el nuevo gobierno de izquierda fue percibido por Estados Unidos como una amenaza en Centroamérica. En respuesta, la administración estadounidense decidió financiar, entrenar y apoyar a un grupo de oposición conocido como la Contra. Pero el apoyo no se detuvo ahí. También se llevaron a cabo acciones directas de agresión, como el minado de puertos nicaragüenses y ataques aéreos y marítimos contra su infraestructura vital. Ante esta situación, Nicaragua decidió llevar su disputa no al campo de batalla, sino al Tribunal Supremo de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, en un intento de someter a la superpotencia al escrutinio del derecho internacional. La intervención de la ONU en este caso fue a través de dos vías bien diferenciadas. Por un lado, la vía jurisdiccional, con la Corte Internacional de Justicia, que actuó como un árbitro neutral e imparcial. Por otro lado, la vía no jurisdiccional, que involucró a los órganos políticos de la ONU, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Veremos que esta dualidad es clave para entender la efectividad del sistema. Mientras la Corte se basó en la ley para emitir su fallo, el Consejo de Seguridad, paralizado por el veto de Estados Unidos, fue incapaz de hacer cumplir la sentencia. Sin embargo, Nicaragua logró una victoria política en la Asamblea General, que, aunque no tenía poder coercitivo, aprobó una resolución que condenaba las acciones de Estados Unidos con el apoyo abrumador de la comunidad internacional. Procedimiento judicial detallado. El procedimiento judicial de la Corte Internacional de Justicia fue un proceso largo y detallado. Comenzó en abril de 1984, cuando Nicaragua solicitó medidas provisionales para detener de inmediato las agresiones. La Corte respondió rápidamente, ordenando a Estados Unidos que cesara el minado de los puertos. A continuación, se pasó a la fase de jurisdicción, en la que Estados Unidos impugnó la competencia de la Corte. En un fallo histórico, la Corte rechazó las objeciones y afirmó su autoridad para conocer el caso. Ante esta derrota, Estados Unidos decidió retirarse de los procedimientos de fondo. A pesar de la ausencia de la defensa estadounidense, la Corte continuó con el caso y basó su fallo en las pruebas presentadas por Nicaragua. El 27 de junio de 1986, la Corte emitió su fallo final, que fue una victoria abrumadora para Nicaragua. La sentencia concluyó que Estados Unidos había violado múltiples principios del derecho internacional. Entre las violaciones más destacadas se encontraban el uso de la fuerza, la no intervención de los asuntos en otro estado, la violación de la soberanía nicaragüense y la interrupción del comercio marítimo. La Corte también ordenó a Estados Unidos indemnizar a Nicaragua por los daños causados, un monto que se estimó en alrededor de $17,000 millones. Sin embargo, la historia no termina ahí. Estados Unidos se negó a acatar la sentencia, vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad. A pesar de esto, el fallo fue una victoria moral para Nicaragua y sentó un precedente jurídico fundamental que deslegitimó las acciones de la superpotencia ante el mundo. En mi opinión jurídica personal, la actuación de la Corte Internacional de Justicia fue impecable y valiente. Demostró su independencia y su papel como guardián del derecho internacional. La verdadera debilidad del caso es no el tribunal, sino el sistema de cumplimiento de la ONU. La parálisis del Consejo de Seguridad por el veto estadounidense expuso una limitación estructural. La justicia declarada por los tribunales puede ser bloqueada por el poder político. La ONU pudo haber hecho algo distinto, tal vez, promoviendo una mayor presión diplomática y económica, coordinada para hacer cumplir el fallo. Esto habría fortalecido la credibilidad del sistema en su conjunto. Como conclusión, el caso de Nicaragua contra Estados Unidos nos enseña una lección fundamental. Por un lado, la Corte Internacional de Justicia puede ser una herramienta poderosa para que los estados pequeños busquen justicia contra los más poderosos, reafirmando principios como la prohibición del uso de la fuerza. Por otro lado, el caso también demuestra las limitaciones inherentes a la arquitectura de la Organización de las Naciones Unidas.
donde la efectividad del derecho internacional depende, en última instancia, del compromiso político de los estados, especialmente de las grandes potencias. Aunque el fallo no resolvió el conflicto militar, proporcionó un veredicto normativo que sigue siendo un punto de referencia para el debate sobre la legitimidad y la efectividad del sistema jurídico internacional. Para la elaboración